algo innegable entre Jimin y Jungkook. No solo eran dos talentos increíbles, sino que había una chispa, una energía que iba más allá de las coreografías y las armonías vocales. Para muchos de nosotros, los fans, esa conexión se siente como si ellos fueran destinados a estar juntos, tan profunda que parece ir más allá de lo que vemos en la superficie. Recuerdo la primera vez que escuché a Jimin y Jungkook cantar juntos. Era en una de esas sesiones de práctica donde la química entre ellos brillaba sin esfuerzo. Sus voces se complementaban a la perfección, creando una melodía que resonaba en el alma. Fue entonces cuando empecé a imaginar que había algo más entre ellos. Una especie de vínculo especial que iba creciendo con cada canción, con cada actuación. La canción Letter de Jimin es un claro ejemplo de esa conexión. Escucharla es como recibir una carta directa al corazón, donde cada palabra está llena de emociones genuinas y sinceras. Las letras hablan de amor, de promesas y de estar siempre ahí, lo que muchos interpretamos como una declaración de afecto no solo hacia alguien especial, sino quizás hacia Jungkook. No soy un experto en música, pero cuando Namjoon, quien los conoce tan bien, dice que sus voces se sincronizan perfectamente, no puedo evitar creer que hay algo más profundo detrás de esa armonía. Lo que me encanta de Jikook es cómo, a través de su música y sus interacciones, logran transmitir una historia que resuena con tantos de nosotros. Es como si cada canción, cada video, cada pequeño gesto estuviera contando un capítulo de su propia historia. Y en Letter, esa historia se siente especialmente íntima y personal. La manera en que Jimin expresa sus sentimientos en la letra, esa promesa de estar siempre presente, es algo que toca fibras muy sensibles en quienes creemos en la autenticidad de su conexión. Además, escuchar la voz de Jungkook en los coros hace que todo sea especial. Además, las predicciones de Futurizando no han hecho más que alimentar nuestra esperanza. Sus predicciones fueron: Jikook es real. Preveo que los dos serán una pareja muy feliz en el futuro y también predigo que los dos lanzarán una canción de amor juntos. Otra predicción que podrías relacionar con esto es: durante una canción futura, los mensajes secretos revelarán cómo se siente Jimin acerca de Jungkook. Decir que Jikook es real y que algún día lanzarán una canción de amor juntos es como tener una pequeña luz de esperanza que brilla en medio de todo. Y cuando Letter salió, fue como una confirmación silenciosa de que esas predicciones podrían estar tomando forma. Además, la letra de la canción puede interpretarse como una confesión de amor, en la que Jimin abre su corazón a alguien que es especialmente importante para él. A través de palabras llenas de añoranza, Letter transmite la sensación de un amor que ha perdurado en el tiempo, incluso en la distancia o la dificultad. La manera en que expresa "siempre estaré contigo" puede interpretarse como una promesa incondicional de amor y lealtad, como si asegurara a su ser amado que nunca se irá, sin importar cuán lejos estén o lo que enfrenten. La letra evoca una intimidad profunda, casi como si Jimin quisiera capturar cada recuerdo, cada instante compartido y atesorarlo para siempre. En ese sentido, la canción suena a un compromiso de cuidar esos momentos con cariño, sabiendo que el amor que siente es una especie de refugio tanto para él como para la otra persona. Las palabras tienen un tono casi nostálgico, como si estuviera recordando momentos pasados con ternura y deseara revivirlos, o como si estuviera recordando esos detalles para sostenerse en el presente. Desde una perspectiva romántica, Letter también habla de aceptación y paciencia, como si le dijera a su ser querido: te aceptaré y esperaré el tiempo que sea necesario. La canción parece transmitir la promesa de un amor puro y leal, uno que no necesita grandes gestos para existir, porque se encuentra en los pequeños detalles, en la comprensión mutua y en el compromiso de acompañarse pase lo que pase. Finalmente, la letra tiene una cualidad reconfortante. Jimin parece decir que, aunque el tiempo cambie todo, su amor y su conexión permanecerán intactos. En el fondo, Letter suena como un recordatorio de que hay personas que, aunque no siempre estén físicamente presentes, siempre estarán conectadas de corazón y de alma. La profundidad de la letra, la emoción en la voz de Jimin, todo apunta a que hay algo más que simples palabras. Hay una historia de amor y lealtad que está esperando ser revelada. Imagina un futuro donde, después de sus compromisos militares, Jimin y Jungkook finalmente tengan la libertad de expresar todos esos sentimientos que han estado guardando.
Tal vez en ese momento lanzarán una canción que encapsule todo lo que han sentido y experimentado juntos. Una canción que no solo sea hermosa por su melodía, sino que también cuente la historia de su conexión única. Yo creo que esa canción será un himno para todos los que creen en Jikook, una celebración de un amor que ha superado obstáculos y que sigue creciendo con el tiempo. Pero hasta que ese momento llegue, seguimos disfrutando de cada pequeña pista, cada momento compartido en el escenario, en las entrevistas, en los videos. Cada vez que vemos a Jimin y Jungkook juntos, ya sea cantando, bailando o simplemente riendo, es un recordatorio de por qué creemos en Jikook. Es esa mezcla de ternura, apoyo mutuo y una comprensión que parece ir más allá de las palabras, lo que hace que nuestra lealtad y amor hacia ellos se fortalezca cada día. Y no solo es la música lo que nos conecta con Jikook, sino también sus personalidades y cómo se complementan. Jimin, con su dulzura y su energía vibrante, aporta una luz que ilumina cualquier habitación. Jungkook, con su carisma y su talento multifacético, añade una profundidad que equilibra perfectamente todo. Juntos, crean una dinámica que es tanto inspiradora como reconfortante, haciendo que todos los que los siguen se sientan parte de su viaje. Las noches largas de conciertos, las sesiones de fotos detrás de cámaras, las pequeñas conversaciones y bromas compartidas, todo eso se convierte en parte de una narrativa más grande que muchos de nosotros amamos seguir. Cada vez que lanzan una nueva canción, es como si estuviéramos descubriendo un nuevo capítulo de su historia, uno que nos permite sentirnos más cerca de ellos y de su conexión especial. Además, la manera en que Namjoon habla sobre ellos y elogia su sincronización vocal nos da una validación que va más allá de lo que los fans pueden interpretar. Saber que alguien que los conoce tan bien como él ve esa armonía y conexión entre Jimin y Jungkook es una confirmación silenciosa de que hay algo genuino y real en su relación. Y eso, para muchos de nosotros, es una razón más para creer en la magia de Jikook. Así que, sigamos soñando, sigamos apoyando y, sobre todo, sigamos creyendo en la belleza de su conexión. Porque al final del día, lo que hace que Jikook sea tan especial no es solo la música, sino el amor y la lealtad que ambos comparten. Algo que no solo nos inspira a nosotros, sino que también nos recuerda la importancia de tener a alguien en quien confiar y amar sin reservas. La industria del entretenimiento y los medios especializados continúan alimentando el entusiasmo por el regreso de BTS como grupo, anticipado para la segunda mitad del próximo año. Esta expectativa surge de la esperanza expresada previamente por los miembros de BTS de reunirse una vez que todos completen su servicio militar, lo cual está programado para junio de 2025. Además, existen rumores de una posible gira mundial que podría llevarse a cabo en 2026. Lo cual ha generado un gran interés a nivel global. Aunque la mayoría de los integrantes aún están cumpliendo con sus deberes militares, el impacto y simbolismo de BTS en la escena del K-pop siguen siendo incomparables, consolidándose como íconos de la cultura contemporánea. Un experto de la industria reveló que HYBE, la agencia que representa al grupo, tiene grandes expectativas y está preparando el terreno para el regreso de BTS, considerando que su regreso será crucial para revitalizar la empresa. La industria proyecta que la reanudación de las actividades grupales de BTS no solo impulsará directamente las ventas de álbumes y de entradas a sus conciertos, sino que también tendrá un efecto indirecto importante. Este impacto se extiende a áreas como la expansión de sus clubes de fans y la creación de nuevas producciones musicales, así como la venta de mercancía exclusiva, lo que incrementará el valor de la marca y la presencia de BTS en los mercados globales. A pesar de que su periodo en el ejército ha implicado una pausa en sus actividades grupales, BTS ha mantenido su presencia a través de los proyectos individuales de sus miembros. Estos lanzamientos han demostrado el poder de su fandom global y han servido para recordar la relevancia y popularidad continua del grupo en la industria musical. Varios integrantes, incluyendo a Jimin y Jungkook, han lanzado proyectos en solitario que no solo han sido exitosos, sino que han alcanzado nuevas metas y récords. Por ejemplo, el sencillo Who de Jimin ha logrado permanecer 16 semanas en el Billboard Hot 100 y actualmente ocupa el puesto 44, subiendo 11 posiciones esta semana.
Asimismo, Seven de Jungkook ha marcado un hito al convertirse en la canción de un solista asiático que más tiempo ha permanecido en el Billboard Global ex-US, acumulando 69 semanas en la lista y superando la popularidad de Like Crazy de Jimin, que alcanzó 68 semanas. Además de estos logros, Jimin ha roto un récord personal al posicionarse como el artista con más semanas consecutivas en el primer lugar de la lista de los mejores artistas de Spotify en Corea del Sur, superando incluso a su propio grupo, BTS. Este logro refuerza la posición de Jimin como un artista de gran relevancia en el ámbito local y demuestra la solidez del fandom coreano y su apoyo incondicional a cada miembro de BTS. Por otro lado, la respuesta del público a estos logros ha sido notable. A nivel global, la música en solitario de los integrantes sigue generando millones de reproducciones diarias en plataformas de streaming. Recientemente, Who de Jimin logró 9.94 millones de reproducciones en Spotify en un solo día, alcanzando un total acumulado de 983 millones de reproducciones y acercándose rápidamente a la marca de 1.000 millones, con solo 9.5 millones de reproducciones adicionales necesarias en los próximos días para romper este récord. Este constante éxito individual ha permitido a BTS mantener su relevancia y presencia en la industria, incluso mientras algunos de sus miembros están alejados del escenario. Los logros recientes de los integrantes demuestran que el fenómeno global de BTS no se ha desvanecido, sino que sigue creciendo y evolucionando. La expectativa por su regreso se vuelve cada vez mayor, no solo entre sus fans, sino también entre expertos de la industria que ven en BTS una fuente de innovación y cambio en el K-pop. Al volver, BTS podría marcar una nueva era en la industria musical, impulsando una vez más las ventas, la cultura de los conciertos y el impacto global de la música coreana. En este sentido, el fandom mundial de BTS, conocido como ARMY, ha jugado un papel crucial en la consolidación del éxito de los lanzamientos en solitario de los miembros y en el mantenimiento del interés global en BTS. El apoyo de este fandom se refleja en el gran número de reproducciones, las posiciones en las listas de éxitos y los récords rotos. Para HYBE y para la industria del entretenimiento en general, el regreso de BTS promete traer una oleada de nuevos contenidos y experiencias. Y es probable que este regreso impulse aún más la expansión del K-pop y consolide a BTS como un fenómeno sin precedentes en la historia de la música.